Entrevista del día. Pública Noticias. 7 de la mañana con 7 minutos. A esta hora queremos agradecer la presencia de nuestro primer invitado. Lo decíamos, él es economista, Javier Sánchez, experto en seguridad pública. Bienvenido, ¿cómo está usted? Gracias por permitirnos conversar y conocer sus criterios a propósito del tema propuesto. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenos días. Esperamos el día de hoy hacer una jornada que esté caracterizada por la objetividad, el desapasionamiento y sobre todo un carácter propositivo de lo que debería hacerse. Muchísimas gracias. Y con este propósito precisamente quisiéramos un poco entender el contexto general, si se quiere, ¿no? ¿Cuánto está posibilitadas las fuerzas del orden en utilizar las armas, utilizar la fuerza, en el marco de qué se sustenta aquello? Y preguntamos aquello en función de lo sucedido en experiencias recientes que han sido muy noticiosas, si se quiere, con lo ocurrido en Ibarra, con el caso de Diana, donde se cuestiona, por ejemplo, el accionar de la Policía Nacional. No así, por ejemplo, el caso de Mascarillas, donde se plantea un uso excesivo de la fuerza. ¿Cómo entender estos dos escenarios, estos dos casos, en un marco general, si se quiere, que plantea la norma? Por favor. Nos encontramos frente a una situación de carácter estructural en la Policía Nacional. Ocurre con esta que, por un lado, la ley le define en términos generales qué hacer, pero en términos específicos, en la práctica, en el momento específico en el cual hay que tomar las armas y disparar, no existe un marco legal real que facilite el empleo de las mismas. Me quiero explicar. En principio, efectivamente, la Policía Nacional constitucionalmente es un cuerpo armado. Y en el año 2014, el anterior ministro Salgado, José Salgado, expidió el acuerdo ministerial 4472. Este acuerdo ministerial lo que permite es el uso adecuado, progresivo y legal de la fuerza. Este acuerdo está en conformidad con las definiciones de Naciones Unidas al respecto. De tal manera que tenemos un marco general. Este marco determina sobre todo cuándo hay que utilizar las armas. Y dice, en alguna parte del mismo, que hay que utilizarlas solo en situaciones de alto riesgo, tanto para el policía por un lado como para la víctima. Pero el establecer cuáles son esas situaciones es una línea muy que delgadita. No está clara. Efectivamente. Entonces, como no tenemos esa claridad, en un momento determinado la policía no emplea las armas, porque posteriormente lo que ocurre es que la acción legal, la evaluación de por qué se utilizó las armas, puede resultarle completamente desfavorable al policía. Entonces estamos en una situación aquella en la que la ciudadanía dice palo porque bogas y palo porque no bogas. Frente a esta particularidad, ¿qué hay que hacer? Sobre todo esto porque en algunos medios lo que buscan es que uno determine dónde están los culpables, por qué no se hizo, en fin, etcétera, etcétera. Lo que nosotros creemos es que hay una circunstancia estructural en la vida de la policía. No se ha afinado sobre todo lo que se llama el comando de incidentes. Efectivamente, cuando las autoridades correspondientes hicieron la presentación y la explicación de lo sucedido, dijeron que no se había correspondido la operación con las instrucciones del comando de incidentes. Pero el problema es que no existe el comando de incidentes. ¿Qué es esto del comando de incidentes? Para entenderlo mejor, aterrizarlo un poquito más. El comando de incidentes es el conjunto de personas, instalaciones, medios, recursos logísticos que permiten que una determinada ocurrencia, llamada incidente, pueda ser resuelta en los términos apropiados. Pero esto se aterriza propiamente en los procedimientos que tienen que ser desarrollados por las diferentes entidades que se encargan, que manejan las emergencias, el rescate o las operaciones policiales. De tal manera de que tampoco tenemos un listado apropiado, una caracterización apropiada de todas las emergencias que tiene que afrontar la Policía Nacional. Como no tenemos esto,
tampoco las tenemos definidas en el nivel local. Esto es, ¿cuál es la realidad propia de Quito, de La Tacunga, de Ambato, de Robamba, etcétera, etcétera? Contrastadas, por ejemplo, con las realidades de Quito, perdón, de Tulcán, De de Galápagos, por Ibarra, de ejemplo. Galápagos, en fin. Ujú. Entonces, se necesita establecer cuál es el perfil de las operaciones policiales que deben irse concretando, posteriormente desarrollar cómo deberían ser las operaciones y al final, sobre todo, armonizar el marco legal. Pero entonces lo que tenemos en realidad es que adicionalmente hay que, una vez que tengamos el marco legal definido, trabajar con la ciudadanía. Esto es entonces en definitiva que sociedad, ley y operaciones policiales sean un solo articulado que nos permita saber qué es lo que esperamos en cada intervención. Aquí quisiera, por ejemplo, mencionar qué es lo que pasa con la policía en Canadá. Ujú. La policía en Canadá, en su patrullero, lleva un rifle de asalto, lleva una ametralladora, lleva desde luego armamento no letal, armamento que genera, por ejemplo, descargas eléctricas o que disminuye la potencia del primer disparo, además de otros elementos como el tolete, etcétera, etcétera. ¿Con qué propósito? Siempre de estar por delante de aquello que podría hacer el presunto delincuente. Ujú. Pero con una particularidad adicional. Si en un radio de 30 metros hay una persona armada y que no obedece la instrucción del policía de desarmarse, puede abrir fuego. Ujú. Pero eso es claro, es categórico y la ciudadanía lo entiende. Entonces, Y lo respalda. y lo respalda. Entonces, si la ciudadanía entiende en qué condiciones se abre la fuerza, uno. Dos, si las leyes permiten que efectivamente estas condiciones estén perfectamente definidas, porque tampoco se trata de entregar un cheque en blanco. Ujú. No se puede admitir que en todas las situaciones se dé el mismo tratamiento. Esto es llegar y disparar. Ujú. Y finalmente, entonces, las operaciones responden a este marco global. ¿Cómo es en el momento? Porque esto es importante saber. ¿Qué es lo que espera la Policía Nacional de sus miembros y cómo ésta aspira a que haya una respuesta? Bueno, pues este reglamento y en general la práctica internacional genera un modelo en el cual en el inicio está lo que hace el presunto delincuente respecto de qué es lo que tiene que hacer la policía. Ejemplo. En principio, si solo hay un grupo de personas, por decir, que están generando ciertas sospechas, la sola presencia policial debería ser suficiente para que estos se dispersen y no ocurra nada. Pero es posible, en un siguiente nivel, que por el contrario, las personas estén haciendo algo, pero la policía, exclusivamente con lo que llama verbalización, pueda detener el cometimiento de algún crimen. Entonces, dar instrucciones verbales, mover los brazos, gesticular, permitiría que la policía eh, se imponga en la situación. Pero puede haber otro momento en el cual no es suficiente esto, sino que hay que emplear la fuerza. Pero cuando hablamos de emplear la fuerza, no estamos hablando todavía de desenfundar. Y finalmente nos vamos a encontrar con momentos en los cuales hay que desenfundar y disparar. Pero ¿esto cuándo ocurre? Ocurre siempre y cuando desde el otro lado, desde el delincuente, efectivamente se vean unos determinados comportamientos que en teoría ponen en riesgo la vida tanto del policía como de las víctimas.